Hola, soy Antonia. Creo que todos los que me podéis ver me vais a conocer. Estoy aquí para hacer un repaso de lo que ha sido mi trabajo y de la economía sumergida y de todas esas cosas. Pues mira, me llamo Rosa María Cuenca Cuenca, nací en Almansa en el 1955. Pues me llamo Ana María Pérez, soy de aquí, pero ya llevo 33 años en Villena viviendo. Soy de Almansa, tengo 70 años y he sido aparadora toda mi vida. Hola, me llamo Isabel, tengo 53 años, vivo en Almansa y nací en Almansa también, o sea que soy de aquí. Me llamo Laura Sánchez Marín, tengo 58 años, vine a Almansa con 2 años por el traslado de mi padre, que era electricista. Me llamo Conchi García, tengo 64 años, soy de Valencia y vivo en Almansa muchos años. Soy María Belén Ruano Cuenca, tengo 67 años, soy de Albacete, nací allí y a los 3 años nos vinimos aquí a Almansa. Bueno, yo soy Remi, soy de Alpera, pero vivo muchos años ya aquí en Almansa, ya llevamos 50 años viviendo aquí. Y entonces nada, nos vinimos aquí a Almansa por eso, porque en Alpera había muy poca industria y entonces mi padre pues pensó que tenía 2 hijas y le gustaba más que trabajar en una fábrica, que allí en Alpera lo que había que no era nada. Bueno, pues soy una ciudadana de aquí de Almansa, vengo de un pueblo de alrededor de la comarca, me vine en el año 70 y aquí estamos viviendo, aquí me casé, aquí tuve mis hijos. Soy Ana María Requena, mi nombre es ese y bueno, soy de aquí de Almansa y tengo 57 años. Me llamo Consuelo López, tengo 65 años y he sido zapatera siempre. Pues yo me llamo Paqui López también, como mi hermana, y tengo 63 años, pero bueno, ahora no soy zapatera, he sido zapatera muchos años, pero en estos momentos no. Yo me llamo Ana Belén López, tengo 49 años y yo recuerdo ser zapatera, creo que desde que nací hasta los 29, 30 años. Me llamo María Belén Cruzado Navalón, nací en Elche, vivo en Almansa porque de Elche me vine cuando tenía 2 años nada más, siempre he vivido en Almansa y tengo 67 años. Soy una mujer de Almansa que ha trabajado en el calzado, tengo 76 años. Pues yo me llamo Antonio Sánchez Oliva y mi amiga es Consuelo Parra Sánchez. Me llamo Isabel Hurtado López. Yo, Rosa, me llamo Rosa. Mi madre se llamaba Rosa también, mi madre era Rosa López y no era de aquí, venía de Ayora. Hola, soy Loli, tengo 60 años y soy de aquí de Almansa. Pues empecé a trabajar en el calzado porque a los 13 años me salí del colegio, que todas de mi edad más o menos se salían, y entonces no te pedían currículum ni nada, enseguida te metían. Solo te pedían las tijeras y el babi y a trabajar. y nada, y así empecé. Pues en el calzado empecé a los 14 años y en realidad es que había pocas opciones porque había mucho trabajo, entonces esto de estudiar no había muy pocos posibles para poder estudiar y nos dedicábamos a eso. Entonces empecé en el calzado como una gran mayoría. En el 60 empecé a trabajar en fábricas de calzado. Tenía 15 años y no tenía otra opción. Yo a mis padres me dijeron, hay que trabajar. Y a las fábricas de calzado, que era lo que entonces más... No habían otras opciones, habían otras, pero yo pues me fui a trabajar. Yo ya no volví, tenía 13 años y empecé ese verano y ya en septiembre cuando se empezaba, yo ya no volví al colegio. Y fueron los maestros a mi casa a decirle a mis padres que estaban cometiendo un grave error. Pero bueno, eso está más allá. Ya, pero es verdad. Sí, no, sí, eso es verdad. Pero es verdad. Pues cuando tenía 14 años terminé el colegio y
cumplir los años, los cumplo en junio, entonces a los 14 años a trabajar a la fábrica. Entonces eso sería sobre el 76, el año 76. Estuve trabajando hasta el 93 en la fábrica, que nació mi segundo hijo. Empecé a trabajar en el calzado cuando tenía 13 años, porque entonces entrabas, mi padre estaba en el calzado y podías entrar en verano, pues venís a trabajar, porque como entonces era así, nos fuimos mi hermana y yo con él ahí a trabajar. Pues el año fue alrededor del 67 o por ahí más o menos. Tenía 13 años y buscaban en la empresa que yo entré 13 chiquillas para enseñarlas. Entonces yo vi que en mi casa hacía falta dinero, mi madre estaba muy sacrificada con barriendo el cine y todo eso, que con mi sueldo dejó ella de barrer el cine para hacer otras cosas, que ella también trabajaba en otras cosas. Y vi que era importante que yo entrara a trabajar. Pero como no tenías la edad, que entonces era 14 años cuando tenías que empezar a trabajar, que eran los 14, pues cuando venían los inspectores, pues ellos se enteraban, unas fábricas a otras se comunicaban y nos subían a unas camaricas que tenían arriba. Y cuando los inspectores se iban, volvíamos abajo. Y ahí aprendí, entré de ayudanta, cortando hebras, encarando tareas, y ahí te iban enseñando. Yo me quedé allí toda la vida hasta que me casé. Sí, es que toda la familia, mis hermanas, mis primos, trabajaban en el calzado. Entonces era lo que veías y lo que había mucho trabajo. Las fábricas entonces, en vez de estar en el polígono, estaban dentro del casco urbano y había muchas. En fábrica estuve pues casi los 11 años. Estuve. Ya me salí para casarme y claro, ya no seguí en la fábrica. Y entonces ya me casé y seguí trabajando en casa. Pues en la fábrica estuve sobre 5 años, porque entré a los 16 hasta los 21, que me casé, ya te digo. Y luego volví, pero enseguida cerraron la fábrica. Y luego en casa, pues 30, mi hija 35, pues 33 o 34 años. Entre fábrica y fábrica está trabajando en casa, pero no te puedo decir cuántos años. Porque primero que no los he contado y luego que yo tengo muy mala memoria para las fechas. Entonces, entré en el corte, en la sección del corte, y estuve allí 7 años. A los 7 años me cambié. De allí ya me salí para trabajar, para casarme, en el 69. Hemos estado haciendo tarea pues 40 años, estoy 44 casada, 44 años casada y de soltera, 50 años, toda una vida haciendo tarea. Bueno, pues ya te digo, en el 93 cuando nació mi segundo hijo, pues entonces me salí de la fábrica y estuve pues hasta unos 10 años o por ahí, 10 o 11 años estuve y luego volví otra vez a la fábrica. Luego después también cerró la fábrica donde trabajaba y entonces otra vez volví a casa. Y hasta que empecé otra vez en el 2012 en fábrica. El resto ha sido así en casa. Pues dejé de trabajar a los 22 años porque me casé y después pues seguí cosiendo en casa. Unos años, porque tuve a mis hijas, 2 hijas que tengo, y lo hacíamos así. Pues a ver, empecé a trabajar desde mi casa por no dejar a mis hijos, no dejar esas cosas en otras personas, sino que yo quería, pues aportar un dinero a la casa y estar en mi casa llevándolo todo, o sea, llevar mi casa y estar trabajando a la vez. Y volver a una empresa, pues no me lo podía plantear porque mi jornal sería pagarle a una mujer para que me criara a los hijos. La verdad es que empecé a trabajar en casa porque mi familia no consideraba que las mujeres necesitáramos un carnet de conducir. Así que, como yo quería tener mi carnet de conducir,
Pues entonces empecé a sacarme faena, pero no era de coser, sino faena de mano, se llamaba pasados. Y fue para juntar dinero suficiente para poderme sacar el carnet de conducir. Pues dejé eso, cuando me quedé embarazada ya estaba bastante gordita y ya lo dejé. Había una subvención que te pagaban un mes por año trabajado y lo creímos oportuno y lo cogí. Imagino que la circunstancia, no te lo sé decir concretamente, pero aparte de, pues eso, de la necesidad del día a día, era que yo estaba enferma. Entonces mi madre a mí me tenía que dedicar mucho tiempo, no me podían dejar sola. Entonces me imagino que el principal motivo tuvo que ser ese. No te lo podemos asegurar, pero el principal motivo tuvo que ser ese. Sí. Porque yo nací ya mal y estuve muchos años enferma, entonces mi madre no se podía ir a ningún sitio a trabajar. Porque si mi madre se hubiese podido ir, se hubiese ido, igual que iba a días sueltos. El principal motivo tuve que ser yo. Pues nada, cuando me casé, ya me fui a casa, la misma empresa me llevaba faena a casa, tuve mis hijos, pero yo aunque tuviera mis hijos, yo me gustaba la fábrica. Porque es otra cosa, no tiene nada que ver. Tú ahí sola, no, ni ganas lo mismo, ni nada de nada. Pero ahí empezaron a sacar los guarnecidos fuera, a ver que no eran rentables y las empresas ya cada vez con menos mujeres, o sea que en vez de colocarte, lo que hacían era echar a las que tenían, cerrar guarnecidos. Sigo trabajando en casa porque me hace falta. Y bueno, está mal pagado, pero es lo que hay. Yo también pues, tengo las caderas mal y tampoco puedo estar en un trabajo que tenga que estar andando o de pie, no puedo estar. Entonces, y como es lo que sé hacer, pues es lo que hay. No, fue personal, fue... De todas maneras, es que yo creo que va por modas. Como todas lo hacíamos, pues lo veíamos también, no te parabas a pensarlo, lo que convenía ni lo que no convenía. Como era porque te pones a pensar lo que lo hubieras tenido tus bajas, que hubieras tenido tus cosas, y luego volver o no volver, o pedir alguna excedencia o lo que fuera. Pero yo creo que era la moda, lo hacíamos todos y todos lo hacíamos, como entrar a los 13 años, lo hacíamos todos y todos lo hacíamos. Sí, es que entonces eso era así. Entonces te casabas y te ibas. Y luego ya hacías faena. O volvías unas horas a la empresa, o la hacías en tu casa, o como lo acordarás con el jefe, pero ya no tenías contrato. Por lo menos en donde yo estaba. Yo no te puedo hablar de otro sitio que yo no he estado. Luego te buscaban para que echaras unas horas. Sí, te buscaban. Ven y échame 2 o 3 horas, hazme esta faena. O ven y... Sí, pero entonces no se estilaba. Cuando se casaba una, se daba por hecho que te tenías que ir, aunque después volvieras o te llevaras faena a tu casa. Pues mira, de esas cosas que entonces no lo pensábamos bien, porque nos salimos, parece que era como costumbre, te ibas a casar y decías, pues ya en casa ya te quedas allí y haces lo que a ti te conviene, qué tal. De esas cosas que no lo pensábamos. Había quien sí, claro, y otras pues no. Luego, te voy a ser sincera, casi de las veces que he dicho, que más vale me hubiese quedado, porque a mí, vamos, no he quedado como yo pensaba, porque de hecho yo hoy no cobro, ¿sabes? Porque en la fábrica dejaron de cotizar unos años y esos años son los que me han perjudicado para poder cobrar el SOBI. Así que yo he salido mal pagada, se puede decir. Bueno, ahora a lo mejor no, pero antes las madres se veían un poco obligadas, porque es que a lo mejor con el sueldo del marido, con tantos hijos, no era imposible llegar a fin de mes, te tendrían que poner a trabajar las pobres. Que no te quedaba más remedio. Claro. No es que quisieras o no quisieras, es que no había más remedio. Pienso que si tuviera que haber salido fuera a trabajar, ¿cómo? Si éramos de todas las edades, es que era imposible. Alguien tenía que estar en casa atendiéndonos un poco. Era imposible, pues que no le quedó más remedio que meterse. Y así a la mayoría de las vecinas. Ahí entra mucho el machismo de la educación machista de aquella época, que las mujeres pues ni siquiera íbamos a trabajar después de casadas. De hecho, el 90% de las mujeres cobraban algo específico, un específico, que como yo no lo cobré, no sé exactamente, la dote creo que le llamaban.
Yo es que no lo cobré, yo me quedé a trabajar después de casada en la fábrica y para quedarnos en casa. Es decir, la mujer una vez se casaba, cobraba su dote y en la misma empresa le dejaba una máquina para que se cosiera luego en casa. Yo no fue mi caso porque yo cuando me casé decidí seguir trabajando en la fábrica hasta que tuve a mi hijo. ¿Por qué decidiste seguir? Pues no sé, porque ya por aquella época ya pensaba que yo quería tener mi propio sueldo, no depender de mi marido. Pues si quieres que te lo diga, no lo sé muy bien lo que era la dote. Yo sé que me casé y me dieron un dinero y eso era la dote. Pero yo me enteré unos días antes de irme. ¿Qué explicación ninguna? No te puedo explicar más, porque no lo sé. Yo creo que era más bien un compromiso que no ibas a trabajar en otra empresa. Yo creo que era así, porque ya te digo, como a mí me conocía mi jefe y sabía que yo siempre decía que yo no me iba a salir a trabajar aunque me casara, no, a mí ni siquiera se me ofreció. Cuando dije que me casaba, y además era vecino mío, lo invité a la boda y todo, y él intentó decirme, pues te pagamos la dote y te quedas en casa. No, él nunca me lo ofreció por eso. Pero vamos, que yo lo que veía era como un compromiso que no iba. De hecho, creo que no se podía volver a trabajar a la fábrica de zapatos si se había cobrado la dote. No, era un compromiso para que no volvieran a las fábricas. Luego ya todo eso pasó y se cambió y gente que había cobrado su dote trabajó en fábricas y no. Pero claro, era como, entre comillas, era un regalo que te hacía la empresa cuando te casabas. Pero todo eso conllevaba todo lo que te estoy diciendo, que no pudieran trabajar en la fábrica ya. Sí, nos dieron, no se me va a olvidar, 10.000 pesetas. Me dieron 10.000 pesetas y ya está. El grupo que iba, o sea, las que eran de mi grupo, pues unas se salieron, otras no. O sea que la mayoría nos salíamos. La tontería de que te dan la dote, ya ves que dote. Por eso digo que si fuera ahora, no pensaría igual. Había cobrado la dote y era, pues eso, como tú dices, un despido más o menos encubierto, porque es que ni siquiera se iban al paro, es que era tremendo. Yo lo pienso después, digo, vamos a ver, si las despides, si le pagas una indemnización y lo haces legalmente todo, hubieran tenido derecho a paro. Pero como los hacía así, no tenían derecho a paro, cobraban eso y las fábricas muy generosas te dejaban una máquina para que tú cosieras zapatos para ellos en casa. También nos daban una dote, que era cuando nos salíamos de trabajar para que entrasen otras personas y lo hacíamos así, la mayoría de las que en esa época estaba eso, porque luego eso desapareció y ya no lo daban. Nada, era la costumbre de entonces. Ya daban por hecho eso y nos dieron las dotes que no. Eso es como una indemnización. Y entonces pues te daban esa dote y, como te digo, te llevaba la misma empresa, te llevaba la faena a casa, con la posibilidad de ver si luego te colocaban, pero como luego salió el otro sistema, ya estuvimos forzadas al otro sistema a que quitaron los guarnecidos. Entonces, ahí se nos cerró las puertas. Sí, para mí siempre desde que empecé a hacer zapatos en casa fue algo transitorio, nunca quise hacerlo, lo hice porque la verdad es que era la mejor manera para mí en ese momento, la mejor opción, pero yo siempre quise dejarlo y volver a la fábrica, y si volvía a la fábrica en dos o tres veces, siempre temporalmente. Recién contratos como aquel que te dice de temporada, pues cuando había más faena te llamaban. Sí, algo puntual, fue sencillamente nada, pues para salir, para coger tus ahorrillos, para poder vivir la vida un poco. Con el paso de los años, ya habían pasado pues por lo menos muchos años. Entonces ya volví a ayudarle a mi marido. Mi marido tenía un taller y iba cuando quería, no estaba de alta.
y yo iba cuando quería o él me necesitaba o eso, repartía yo la faena que a lo mejor tenía que coser allí, la repartía a otras casas o a otros sitios y hacía algunas cosas, pero así para yo en mi casa coser no cosía. Ya de mi edad algunas sí regresaron, sí que volvían y empezaban a trabajar otra vez, pero las de antes no, ellas ya sí que seguían en casa y, bueno, compañeras que conozco que trabajé con ellas no han vuelto a fábrica. Pero así de mi edad para adelante sí que, no a lo mejor donde mismo, pero sí que han seguido trabajando en fábricas también después. Pues en un principio fue un ingreso extra para, como ya he explicado, para sacarme el carnet de conducir. Y la segunda vez que reinicié el calzado en casa fue como ingreso único para mantener la familia, no había otro ingreso nada más que el mío. Sí, mi ingreso era el extra que teníamos familiar, sí. No, mi salario era extra, era pues un ingreso que venía muy bien a la economía familiar. Oh, era un ingreso extra, sí. Pues dejé de trabajar en el calzado pues hará 15 años porque ya no me compensaba, se puso la luz cara, lo que eran las agujas, cada vez la faena te exigían más, cada vez te la pagaban a menos, la faena iba por meses dependiendo de la temporada que era, y entonces pues al tener mi marido un trabajo fijo pues dejé de coser. Lo dejé pues a los 54 años o por ahí, lo dejé en casa, por circunstancias de que las manos ya no pude. Estoy operada de las manos y eso, y ya no podía seguir. Eran muchos dolores los que tenía en las manos, me operaron y tal, y ya lo dejé. Y ya no he trabajado más. Y luego estuve en una empresa, cuando estaba trabajando con mi hermana, fue una empresa a buscarme y mi hermana, pues vete, Rosy, tú, bueno, me fui. Pero la empresa me pagaban, echaba 9 horas, me cotizaban 5, me pagaban 6. En la empresa esa que estuve. Pero estuve bien, porque yo cobraba 800, eran 800 euros, pero estaba bien. Pero nació mi nieta. Y mis hijos siempre estaban, mamá, que están aprovechando de ti, podías, bueno, y mi hijo, haz lo que tú quieras. Y me dediqué a cuidar de mi nieta. Pues dejé de trabajar porque mis hijos ya eran mayores y yo ya estaba metida en el mundo de correos, hacía contratos bastante seguidos y demás, y ya no necesitábamos, para vivir, no necesitábamos que fuera en el mundo del calzado de manera clandestina. Yo las últimas veces que hacía faena en casa, es que no se ganaba nada. Y luego la gente exigía, te ponían una serie de pegas y dijeron mis hijos, vamos a ver, mamá, ¿qué te soluciona esto? Ya era que yo me sentía incluso mal, me agobiaba. Yo siempre he disfrutado trabajando, a mí me ha gustado mucho hacer zapatos, pero es que ya llegó un momento, es que ya no podía, y dije, bueno, pues hasta aquí. Uy, pues mi cuartico en casa, pues empecé en una habitación que luego me hizo falta para mi hijo, y entonces pues acondicioné el balcón para poder estar ahí trabajando, y me lo acondicioné bien porque claro, tenía mi aire acondicionado, mi tele, mi radio, o sea que como está a la calle, pues de vez en cuando me levantaba, veía quién pasaba y me cambiaba un poco el chip. El comedor de casa, Mundo Lirondo. Se quitaba la mesa para comer y se ponía el hule de trabajo. Se quitaba el trabajo y nos poníamos a hacer los deberes. Nos quitábamos de deberes y nos poníamos a cenar. Y nos quitábamos de cenar y nos poníamos a hacer borlas. En la mesa era para todo. Pues mi cuartico era como que me imagino que cualquier cuartico de la época, la habitación más pequeña de la casa. En un momento fue la habitación más pequeña de la casa. Era, pues no sé, 8 metros cuadrados. Y tenía una mesa, una silla, la máquina y otra silla para que mis hijos, otra par de sillas para que mis hijos estuvieran allí conmigo, porque mi pequeño
aún le tenía que dar lección y lo hacíamos en la máquina, en este pie, yo sentada cosiendo zapatos y le iba dando la lección cuando estaba aprendiendo a leer y eso. Y luego cuando ya se hicieron más mayorcitos y las cosas se fueron normalizando, digamos, dentro de casa, pues teníamos un sótano muy grande, le puse una cortina al sótano, la mitad fue para trastero y la otra mitad puse una máquina. Pues o bien estaba en la galería, que era una galería grande y allí una silla y nada, pues prácticamente en el suelo. Y otras veces nos subíamos a la terraza, que hay un cuarto trastero, entonces allí pues nos poníamos. Yo tenía la habitación donde tenía con mis nenes los deberes y mi faena, y nene haz esto, nene haz lo otro, y así estábamos, junticos, una habitación, y estábamos ahí los tres. Eso era algo especial para todos. Tenía un cuartico que era un trastero, pero afortunadamente era una planta baja en su casa y el cuartico lo tenía abajo. Y bueno, parece que lo estoy viendo. Ella estaba a mano derecha con su máquina, que estoy temblando. Y a mano izquierda pues estaba un sofá donde nos sentábamos todos y una silla. Y allí pasábamos la tarde con ella y disfrutábamos. Y hablábamos mucho y yo creo que era su felicidad, tenernos a todos. Pero te digo que nos levantábamos por la mañana el sábado o el domingo y íbamos al cuartico. Incluso ahora que la casa está cerrada, que no viven mis padres, el cuartico es el cuartico. O sea que no hay, sí. Estaba en el mismo edificio, tenía un teléfono de esos inalámbricos para comunicarme con mis hijos en el piso y así en el sótano estuve pues unos 4 o 5 años. Estuve en el sótano de la vivienda, por lo tanto no te explico la ventilación ni nada cómo era. ¿Para qué? Y el frío que pasábamos era terrible. Mi sitio de trabajo era adecuado dentro de sus problemas que tenía, porque es un sitio reducido. Entonces, claro, cuando me traían cola o semen, pues la verdad es que muchas veces me mareaba, porque claro, tenía que abrir las ventanas para que se oxigenara esto, porque incluso me entraba el olor para el comedor y claro, tenía que cerrar ahí y abrir las ventanas de la calle para oxigenarme un poco. No era adecuado, pero lo hacíamos. Eso es así. Pero como había que hacerlo, pues lo hacía. A lo mejor dejaba la ventana a veces, cuando hacíamos eso, abría la ventana para que hubiese menos olor y tal. Y como tampoco el semen no estábamos con él todo el día, quiero decirte que a lo mejor hacías el doblado ya, que ponías el semen y luego ya doblabas. Una vez hacías eso ya era coser. Pero eso éramos conscientes dentro de la empresa y en tu casa. Porque dentro de la empresa no había aspiradores para la inhalación de las colas. Últimamente ya se pusieron algo. Las que se ponían a engomar, pues en un centro de mesa o en una parte o en un rincón había una mampara, una campana para aspiración, como tenían los de la limpieza cuando estaban dando las tintas, pero antes no había nada de eso. Cuando nos veía, dice, yo no sé cómo podéis estar aquí 12 horas y con el olor que tenéis a cola y a semen. ¿Os vais a tufar? Nos lo decía. Os vais a tufar, no pongáis la estufa. En los inviernos nos decía, no pongáis la estufa, que con el calor de la estufa y el olor que tenéis aquí a la cola y al semen, os vais a tufar, nos decía mi cuñado. La empresa nunca decía nada de los posibles riesgos porque, como más o menos tú lo sabías desde que estabas trabajando allí, nunca nos han dicho nada. Sí que he oído a veces decir, ay, pues el semen, porque es peligroso, que a alguien le ha pasado y tal, pero yo, gracias a Dios, no me ha pasado nunca. Con los años que he trabajado y no me ha pasado nunca de tener algún incidente. Yo sí que bien es verdad que cuando estaban colando, pues estaba en mi casa, o me salía al patio o tenías que abrir las ventanas. Eso no se podía estar. Pero luego te ponías a coser y donde habías engomado, tú estabas dándole con la aguja y tú estabas inclinada cosiendo, apoyada en la máquina y todo eso te lo estabas tragando y te lo estás tragando. Y eso a la larga crean enfermedades respiratorias,
porque lo sé. Materiales, nosotros cosíamos piel, la máquina para coser la piel, y materiales teníamos las tijeras, que eso era el todo, y otro tipo de materiales, pues yo creo que la máquina, las tijeras y las agujas y el hilo. Pues la máquina es una máquina de rebajar, o sea, tiene la cuchilla, vas pasando la pieza y eso va cortando y ya está. Pues usaba una cuchilla de cortar, una chaira y un triángulo, una lima, que le daba a la cuchilla, le daba filo. Las manos. Y, hombre, y la lija para lijarla, y la cola y el pincel. Sí. Una piedra que había allí, que tenías que dar la cola allí. El trabajo era totalmente manual, pero eso, pues un pincel, una lija y poco más. Ya está. Bueno, ¿y dónde las cintara? Yo no lo recuerdo. Pues tinta, pero no lo recuerdo cómo las cintaba. Me ponía y me quitaba muchísimas veces porque, claro, tenía que atender mi casa y mis hijos, ¿sabes? Pero ya te digo, horas no te podría decir, porque cada hora que podía aprovechar era para la tarea. Sí. Hacías muchas cosas más porque yo procuraba que no me gustaba verme en una cama sin hacer, yo hacía mis faenas, pero trabajando mucho y acostándome, pues más bien tarde, madrugando y así. Esa ha sido mi vida. Eso ya te digo que según cómo venía. Pero las 10 horas se las echaba. De una forma o de otra, 10 horas, muchas veces. Porque te llevaban faena. Y esto corre prisa. Y a lo mejor había días que no tenías nada. Y otros días, pues a lo mejor tenías un montón. Entonces, claro, pues cuando te metían prisa, pues tenías que hacerlo deprisa. Pues por la mañana a lo mejor 4 o 5 y por la tarde pues otras 4 o 5 horas. Y para sacarte nada, no te sacaban nada de dinero, pero bueno, era lo que había. Pues no sé qué decirte, yo qué sé. Es que ya te digo, pues a lo mejor 8 o 9, yo qué sé, por decirte algo, ¿sabes? Uy, madre mía, pues muchas horas. Si cuentas por la mañana, por la tarde e incluso alguna vez después de cenar, si tenía que terminar algo, pues 9 o 10 horas me las comía. Te levantabas a las 7 de la mañana o a las 6, yo llegué a levantarme a las 5 de la mañana, de acostarme a las 12 y la 1 de la noche, para planchar, para hacer la tarea porque les corría prisa. Ya veas que todas las prisas nos llevaban ahí siempre, nosotras faena nunca nos ha faltado, nunca. Pues el horario de trabajo era, ¿cómo te lo diría? Pues a ratos, pues yo me levantaba muy temprano y hacía faena que no hiciera ruido. Como el zapato tiene varias fases, pues yo hacía faena, pues, recortar, quitar hebras, quemar nudos, hacía cosas así que no hacían ruido porque claro, estaban los chicos yo durmiendo. Luego a las 8 cortaba y me dedicaba a mis hijos, a levantarlos, prepararles el desayuno, a recoger la casa y llevarlos al colegio. Volvía y me volvía a poner con los zapatos. A las 12 me quitaba, preparaba la comida, iba a recogerlos al colegio, comíamos y como entonces iban los niños por la tarde al colegio, pues a las 3 de la tarde cuando yo dejaba a los niños en el colegio volvía otra vez a los zapatos. Y a las 5 cortaba otra vez y me iba otra vez a por los niños al cole, les daba de merendar, les hacía hacer deberes si tenían que hacer deberes y una hora así dedicaba a los niños. Y ya se ponían a ver la tele o a jugar y yo me volvía otra vez a la máquina a hacer zapatos. A las 8 de la tarde me quitaba para preparar la cena, darles de cenar. Y con un poco de suerte, era mi corte de hora, normalmente no era, volvíamos otra vez a hacer alguna faena que no hiciera ruido cuando se acostaban, hasta las 12 o la 1, dependiendo de la faena que tuviera, pero 10, 11 horas podía dedicar al zapato. Pues te organizaba muy bien, porque yo empecé
que eso era lo normal. Al casarte, a los 10 meses, yo ya tenía el primer hijo. Y nada, me lo metía en el coche, en el cuco que decíamos, en el coche, allí mismo, donde yo estaba el nene. Cuando dormía, cortaba. Cuando se despertaba y tenía que darle teta y arreglarlo y tal, pero así con todos los que he tenido hasta que dejé de cortar. Los tenía allí. Jolín, pues yo recuerdo estar con este pie en el pedal de la máquina y con este en la maquita para mover y las manos, que no sé, digo, como tocaban la batería, pues igual. Sí, en serio. Digo, no sé cómo coordinaba, ahora me di cuenta. Y estabas con este pie dándole y con este en la maquita porque estaba llorando el bebé. Sí, sí que pues eso, pues acababas, terminabas la faena, te lavabas las manos, los duchabas, le dabas el biberón y a la cama. Y al día siguiente era otra vez igual. Pues a lo loco, te levantabas muy temprano, empezabas a terminar lo que te quedaba, luego levantabas a los nenes al cole, luego los llevabas, venías, seguías, venían a por la faena, tenías que estar hecha, echándole muchas horas, dándotelas de dormir y de otras cosas. Pero claro, si te habías comprometido a hacer aquello, no tenías que tener, otro día por la mañana venían a por ella. Al cuartico, y se han criado allí los 5, metíamos el Moisés, que entonces se llamaba Moisés, un capacico que teníamos, y allí entre el olor de las colas y todo se han criado, Entonces, y se han criado, eso digo, y más sanos que están, se han criado allí, se han comido allí la merienda, y todo muy bien, jugaban, reñían mucho. Y a veces llegaban los nenes del cole y decían, siéntate que estoy terminando. Así hasta las 9 de la noche, siéntate que estoy terminando. Y era mentira. ¿Te ponías cuando? Siempre estabas enredado, la verdad, es que es así. La faena en casa es así. Bueno, a veces, mira, me tiraban del babi que llevaba y me decían, mami, nos vamos, quítate ya, quítate. Eso me acuerdo ahora muchísimo, porque claro, pues había épocas que sí, procuraba y me los llevaba al parque y eso, claro. Pero otras veces, pues las criaturas me veían allí sentada siempre, y es normal, como criaturas, se lo decían. Eso me acuerdo mucho ahora. Que me lo dicen incluso, me lo dicen, o sea que me tiran. Pero bueno, yo también he sacado una cosa muy buena de todo eso, ¿sabes? Aunque he trabajado mucho y todo, pero hoy tengo mis 4 hijos que están trabajando todos con buenas carreras y es lo que me compensa. Fíjate, me conformo con eso. Yo hacía tarea, me saqué el grado escolar y me saqué el carnet de conducir. Bueno, que yo he sido bastante, luego también asistía yo, que me ha gustado mucho a los centros de cultura popular y me ha gustado hacer en los centros, se hablaba entonces, eran charlas de todas. Y también las llevaba, o sea que me organizaba y en los ratos libres cortaba, pero también podía hacer eso porque luego cuando venía mi marido, ¿qué has hecho? ¿Esto has hecho solo? Pues eso, pues hay que terminar. Bueno, pues cuando acostábamos a los nenes lo terminábamos y ya está. En mi casa siempre había zapatos por el medio, siempre olor a cola, hebras. Llegaba y por la noche ya cuando los acostábamos y tenía que engomar vivos, le decía a mi marido, Martín, ¿me podías engomar los vivicos? Me los engomaba y viéndola eso, los doblábamos, o sea, era un no parar. La faena en casa es esclava. La faena esa eso se dice la faena de mano, que lo que no tienes que coser, eso mi madre no la dejándose por la noche para viendo la tele hacerla, doblar los vivos, doblar las bandas, hacer las bandas, los pasados, eso se hacía viendo la tele, o el sábado por la tarde, te comían las palomitas y las bandas a la vez. Todas por la calle del campo, ver a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, y veías las furgonetas parar, y a media tarde parar a dejarte los sacos de la faena, y luego volver a recogerlos, así siempre. Repartidores. Estaba el pueblo lleno de repartidores. Va todos los días, a no ser que algún día por algo tenga mucha faena y no vaya, o pues si es una nota muy grande, en un día no te la terminas, pues a lo mejor ese día no va, pero normalmente va todos los días, a primera hora o así. Pues la faena, había un encargado que se dedicaba con los coches a repartirla a las casas y de soltera me la llevaba yo misma de la fábrica a casa
y luego la volví a entregar ya hecha. Mi marido, cuando salía de trabajar a mediodía, se pasaba por la otra fábrica, cogía la tarea, el saco, como decíamos, que llevaba los materiales y los patrones y todo que teníamos que hacer, y luego lo llevaba. Al día siguiente por la mañana lo llevaba a la tarea, y así nos arreglábamos. La faena la llevábamos nosotros porque justamente estábamos casi al lado de la fábrica. Es que vivíamos al lado. Te puedo decir que eran 10 pasos, porque es que estábamos al lado. Entonces íbamos y la dejábamos. No, iba yo a la fábrica, como la tenía enfrente de casa, pues yo iba y me la daban. Y me la pagaban pues a lo mejor a la semana o a los 15 días, depende. ¿Cómo le pagaban? En efectivo. Claro, todo eso era dinero que no declaraba ni mi madre, lógicamente, ni la empresa, claro. Y le pagaba pues cuando iba allí en la oficina, claro. Un día de los que iba a llevar la faena a finales de mes, pues le daban el sobre con dinero en efectivo, claro. Ah, claro, bueno, el encargado, el que llevaba el trabajo, luego te llevaba el sobre con el dinero, sí. Vale, le daban vales, le daban tantos pares en un vale, y entonces a final de mes a ella le daban el sobrecico y ella con sus vales que le habían dejado, ella comprobaba que estuviera todo en condiciones y así. No, por horas nunca hemos cobrado. Siempre hemos cobrado por las partidas que te has llevado, valían a tanto, pues cuando la tenías terminada, pues eso es lo que no me acuerdo ya lo que era. Mi suegro me ayudaba a marcar y a señalar, y ella les daba las meriendas, los atendía, los llevaba al váter, los ponía secos si llevaban pañal, me ayudaba en eso. Y nosotras, pues esclavos del trabajo. Le ayudábamos, en casa trabajábamos somos 5 y ayudábamos los 5 a todo. Siempre hemos sido los 5 para todo. Pero en todo, en la casa y en todo. Uy, ya lo creo. Dice que venía mi hija y le decía, Sonia, vente aquí y córtame las hebras, o esto o lo otro, sí, o dóblame o encárame las cosas para que me cuesten menos, o sea que sí. Menos mi hijo, que se no quería, pero los demás, y mi marido igual, cuando salía alguna vez de la fábrica, que salía cansado, y le decía, anda, ayúdame un poco, que si no esta noche no cenamos, o sea que sí, se implicaban. Sus hermanas le ayudaban y ganaban también su dinerico, y todos en cualquier momento le ayudábamos en todo lo que necesitara, porque ella se merecía eso y mucho más. Pues uno se ponía y lijaba, que era mi padre, el otro se ponía y engomaba, y mi madre y yo nos poníamos a hacer las borlicas, y así nos cundía más. Entre medias mi hermano también tenía su faena de este tipo, y mi hermano estaba así en un rincón del comedor, había una mesa que le puso mi padre y él de cortar, y mi hermano cortaba, y mi hermana pues o bien daba cola o bien señalaba a mi hermano, un poquito de todo. Era así. Mi vecina sí. De hecho, alguna vez habíamos cooperado con alguna empresa que tenía algún pedido fuerte y venían a pedirnos que trabajáramos juntas para que cada uno hiciéramos lo que mejor se nos daba para que la faena fuera más rápida, más ágil. Así que mi vecina sí, casi todas. Entrabas en el portal y olía a zapato que estaba para atrás. Claro, y amigas mías, todas, bueno, todas o casi todas han estado haciendo, menos tiempo, más tiempo, sí que han estado haciendo. Sí. Es que salían las vecinas y eran todas... Todo igual. Todas trabajaban en las casas y luego decían, venga, nenas, que hacemos un café con las vecinas, y salían todas con los babis de trabajando. O sea. Pues en aquella época sí, porque la verdad que pues casi todas teníamos más o menos el mismo problema, que una jornada completa era muy difícil de hacerla cuando no tenías a alguien para que te atendiera los hijos, y entonces que la única salida en ese momento era algo así. Pues sí, mira, teníamos una vecina en el Bajo que metía cordoneras a los zapatos una vez cosidos, le ponían los ojetes que llaman y ella le metía las cordoneras a los zapatos.
Tuve otra que era cortadora, que vivía en el primero, ella no cosía, pues cortaba zapatos. Y luego estábamos las dos del tercero, porque las del primero no, las del segundo no, las del tercero sí cosíamos las dos, que éramos puerta con puerta y cosíamos las dos. Y el cuartico de ella era comparé con el mío, es decir, utilizábamos, y si necesitábamos comunicarnos, dábamos golpes en la pared, sobre todo cuando trabajábamos en conjunto. Yo me encontré un trabajo cobraba un cole, las cuotas de la asociación del AMPA y las actividades extraescolares, iba casa por casa cobrando. Pues te juro que todas las mujeres salían de hacer el trabajo, o sea, todas, tocaba el timbre y salían todas con los babis y era como normal. Algunas hasta me decían, tú tocas y tú bajas, que estoy abajo en el trastero. Y bajabas y estaban todas trabajando, o sea, es que era normal, no se veía... Todas las fábricas repartían faena, todas. Yo es que en mi época, por lo menos, todas mis amigas, todas las madres o casi todas, hacían faena. No cotizó, era economía sumergida todo. Entonces todo el mundo tenía una máquina en su casa porque había muchísimo trabajo en Almansa y entonces todo el mundo cosía o doblaba o hacía pasado o todo el mundo tenía algo que hacer. Entonces Almansa era una bomba y todo el mundo trabajaba y era economía sumergida todo. A todo el mundo que le pregunte si es sincero, en todos los sitios había una máquina de coser y todo el mundo trabajaba en economía sumergida. Nos podías dar de alta. Y decía, aún sois jóvenes. Y mi hermana y yo, claro, con lo que sacábamos para los chiquillos, no nos podíamos cotizar, porque había que cotizarse, nos eran 280 €, y entonces cobrábamos a lo mejor 500. No me daban pesetas que en euros. La tarea siempre estaba muy mal pagada. Siempre diciendo, la podíais subir, pero claro, como la hacíamos, si no la hacíamos nosotras, la hacía otra. Claro, si queda autónoma, ¿cómo te vas a dar? Si ya te digo, si no ganas ni la mitad de lo que ganas en una empresa. Tú fíjate lo rentables que les éramos. No pagaban seguridad social. Y aún encima nos pagaban, que decían que te sentaran más horas para coser más, claro. ¿Y a cómo me sale la hora? ¿Mi espalda a corta de qué? Venga. A mí han llegado a decirme eso, que me siente más horas y quiero cobrar más. Digo, pero si es que no es esa la cuestión. ¿Es a cómo es el par? ¿A cómo me sale la hora? Pero claro, es que con lo poco que se gana en casa, si todas nos gustaría estar cotizando y darte de alta, pero claro, si muchas veces no ganas ni para lo que se tiene que pagar, entonces no puedes. Lo que si una empresa te tiene por nómina, pues ya es otra cosa, porque tú a lo mejor, ella se compromete contigo a lo mejor en una nómina y tú te tienes que comprometer a lo mejor en hacer una faena como si estuvieras en la empresa. Pues sí, a lo mejor tienes que llevar más estrés, pero tienes las mismas ventajas que en una fábrica, pero estás en tu casa. Porque si nos hubieran respetado el trabajo, el puesto de trabajo, habíamos tenido los nenes y habíamos ido más corriendo todavía, pero habíamos tenido nuestra seguridad social, habíamos tenido nuestras cosas, así, pues no tenemos nada. Nada, todo en negro, ahí todo en negro. Me dio el de alta sin decírselo. Lo que pasa que luego, pues claro, como a él tampoco le salía rentable ni nada, al final ya no me lo renovó. Fue a buscarme al supermercado y me dijo que qué necesitaba yo para quedarme con él, trabajarle a él. Y le dije que un contrato simplemente. Y entonces decidió que sí, que llegamos a un trato. Yo me quedaba en mi casa con mis máquinas y mis hijos y él me pagaba la seguridad social y yo me comprometí a hacer una cantidad de pares mensuales, semanales. Es decir, creo que eran 200 pares a la semana. Y así estuvimos mucho tiempo hasta que yo me fui a vivir con mi marido, de ahora, que volvió otra vez a la clandestinidad, porque ya no quiso hacerlo, no pagarme la seguridad social, me echó al paro y ya me quedé en el paro y me quedé en Albacete viviendo pues mientras mis hijos estuvieron en la universidad. Era economía sumergida, yo de mí no solo coticé cuando estaba en la fábrica. ¿Y por qué no te diste de alta?
Pues porque pensé que mi trabajo no era insignificante, no me lo planteé, sino a lo mejor sí que podía haberlo hecho, pero pensé que era insignificante. Yo creo que lo que faltaba era cultura social. Yo creo que nos faltó cultura social para saber hasta qué punto debíamos de trabajar así. Pues sí miré, sí lo miré. Miré poner un guarnecido incluso, pero vi que el sistema no me acompañaba con mis ideas, porque yo si no daba faena a la calle, a mí yo no iba a ser la lista de la pista. Si no daba la faena a la calle no iba a ser factible. Y yo si para mí no lo veía bien lo que estaban haciendo conmigo, yo no lo iba a hacer. Entonces lo descarté de hacerlo. Autónoma, es que no te daba. Es que como te pagaban los precios no te daba. ¿Cómo te ibas a hacer autónoma? Para eso cierra el chiringuito y vete a pasear con los chiquillos. Era básicamente pagar por trabajar, ¿no? Claro. Yo he llegado a empresas que me han dicho de trabajar a un precio y he dicho, tengo la máquina pagada. Porque para eso no gasto ni luz, ni agujas, ni la máquina. Y luego hubo otra época que hacíamos cada una tarea en nuestra casa y mi hermana y yo dijimos, ay, ¿por qué no nos ponemos otra vez todas juntas? Y hicimos ahí como una especie de aparado legal, pero aquello no nos funcionó porque hay muchas cosas que pagar, bueno, total que estuvimos muy poquito tiempo. De hecho, intentamos una vez hacerla, pero como los precios que nos pagaban no daba de sí para darnos de alta, no se pudo hacer. Es que pagaban la faena muy barata. Entonces, cuando empezabas a pagar al personal, que aunque éramos casi nosotras, pero teníamos 2 o 3 de fuera, ahí se te iba el sueldo todo, porque cada vez empezamos cobrando el zapato, ya no me refiero cuando pusimos el guarnecido, sino mucho anterior, muy bien pagado, nos lo pagaban muy bien, que te ganabas un buen sueldo en casa, y luego empezaron a bajar, y es que por más que cosías, nunca llegabas. Es que era una miseria sí que esa miseria te ayudaba a sobrevivir, pero es que era tan poco que es que no merecía la pena. Es que entre luz, las agujas, bueno, era una pena. Y los seguros. Es que era todo. Sí. Y nosotros es que hemos sido siempre muy legales. Sí, porque yo estuve trabajando años en un guarnecido que a mí yo no estaba segura. Yo estuve trabajando 5 o 6 años. Y el que era mi jefe vivía y se hizo casa y se hizo de todo. Y en cambio nos tenía allí. A las que éramos casadas no nos hacía seguro, a las solteras sí. Era bueno después de todo, ¿no? Lo mirábamos porque decíamos, es que el día de mañana... Y claro, no nos fuimos a las fábricas por eso, porque decía mi madre, la pobre, nos decía, mira, es que con 5, ¿qué vais a hacer con las 5 criaturas? Yo es que no puedo con los 5, decía, y luego ya falleció también. Como no pensábamos nada más que en los hijos, pues no nos fuimos, porque nos salieron para irnos a empresas, pero no nos fuimos por el cuidar de nuestros hijos, de nuestro padre, del marido, y ya no pensábamos en la pensión. Ya cuando quisimos pensar en la pensión yo no pude, y mi hermana que ha podido pues se la está pagando, que aún le falta, que se tiene que jubilar a los 66 y medio, y le quedará la mínima, se ha cotizado de autónoma. Pues me buscaron para trabajar en un pequeño guarnecido, para hacer cosas delicadas y cosas... Porque hubo un momento en que entonces se buscaba a mujeres con experiencia. Pero entonces las mujeres con experiencia ya teníamos una edad. Pero no habían otras. Y entonces algunas, pues tuvimos, yo en ese caso tuve suerte y aún estuve trabajando unos años en la empresa. No se pudo jubilar, eso le pesó a ella bastante. ¿Cómo que jubilarme? ¿No tener paga? No voy a tenerlo, tengo claro que no. Si acaso tendré la debida edad, pero otra cosa va a ser que no, porque no he cotizado. Y entonces por eso tengo mi cotización, que dentro de lo malo yo soy de las que no he tenido mala suerte, porque no cobro el 100%, pero como a partir de 15 años ya cotizado, ya te pagaban, pues yo ya tenía 20 y tanto, no sé, es que ahora no sé decirte cuánto, pero sí que tengo una contributiva.
no me he podido jubilar. Dejaron de cotizar, yo seguí trabajando hasta, como te he dicho, hasta los 11 años. Fue cuando ya me salí para casarme. Y entonces cuando ya me fui a jubilar, yo no pensaba que me iba a pasar eso, ni a mí ni al resto de las compañeras, pero nos ha pasado. Entonces habían dejado de cotizar en el 63 y dicen que me había salido de la fábrica y que entonces había vuelto en el 68. Y yo dije que no, que yo no me había salido de la fábrica, que yo había seguido y cuando ya me salí fue para quedarme en mi casa, pero yo no me había salido antes. No tengo jubilación, ya he ido a preguntar. Pues a consecuencia de eso, cuando fui a jubilarme, pues resulta que, claro, me dijeron que no me pertenecía porque me faltaban 5 años. Me pertenecía, con esos años, a mí me pertenecía el SOBI. Pero como habían dejado 5 años y me los habían dejado en el medio, ¿sabes cómo te digo? Pues entonces no me pertenecía. Sí que fuimos de abogados y todo, pero no hemos conseguido nada. Todas las compañeras que fuimos. Así que, por eso hoy es el hecho que no cobro. No, tampoco pensaba en la jubilación, en las cotizaciones. Es que yo no sé por qué, pues yo pensaba que como era así, pues era así. Como no pensábamos nada más que en los hijos, pues no nos fuimos, porque nos salieron para irnos a empresas, pero no nos fuimos por el cuidar de nuestros hijos, de nuestro padre, del marido, y ya no pensábamos en la pensión. Ya cuando quisimos pensar en la pensión yo no pude, y mi hermana que ha podido pues se la está pagando, que aún le falta, que se tiene que jubilar a los 66 y medio, y le quedará la mínima, se ha cotizado de autónoma. Yo pienso que las madres que nos hemos quedado en casa les hemos dado una tranquilidad a los hijos y los hijos no, las madres hemos estado más tranquilas. Te perjudica que en otras cosas pierdes, pero a nivel personal yo sinceramente creo que la mujer, la madre, ganamos en tranquilidad. Pues yo creo que me ha perjudicado por el motivo de que no me he podido jubilar. Por ese motivo sí, porque los 9 años que coticé no me han servido de nada. Es triste estar trabajando toda la vida para que luego tener no mal vejez, porque mi madre ha sido que lo ajustaba todo mucho, pero que es triste llegar a mayor y tener que depender, que le pasa a muchísima gente, con 500 o 600 euros porque se ha trabajado, se ha levantado la economía del pueblo y me imagino que de muchos sitios del país, se ha levantado de esa manera, se ha levantado con gente que ha trabajado muchísimo para luego no tener nada en absoluto. Eso es, vamos, degradante luego, total. Como persona, eso te hace sentir un poco mal. Ya no es porque tengas más dinero o menos, sino decir, jolines, si es que he estado haciendo un montón y otros que han estado igual, o otras que han trabajado en la empresa, y ellas por lo menos tienen, aunque sea poco, pero tienen un reconocimiento, aunque sean 500 euros o 400, 800, da igual, pero tienen un algo. Pero tú, en tu casa, has trabajado toda tu vida y no has tenido nada. Lo único que, claro, pues si estás en una empresa, pues la ventaja es que para bien y para mal, pues cotizas y estás aportando la cotización para el día de mañana, para ti, para el Estado, para todo. Pero claro, yo creo que deberían de pensar mucho en las mujeres a la hora de criar, que fuera algo que fuera bien para todo. Digo yo, no sé. Y a veces, a lo mejor ahora, yo es que ahora lo veo de otra manera, ahora las que están, a ver, tampoco, pero yo creo que sí que tienes más oportunidades, pero mi madre y la generación de mi madre, no mi madre, sino la generación de mi madre, no tenían esas oportunidades de irse a trabajar a las empresas y dejar a sus hijos que los dejaban solos. Yo creo que ahora es diferente. No había guarderías ni había de nada. Claro, yo creo que ahora sí que tenemos más oportunidad y el que está en su casa, bueno, tampoco quiero ser, pero sí que yo creo que hoy en día sí se puede estar como más asegurado. Pues la sensación que tengo está bien. Yo no tengo mala sensación, ni mal recuerdo, ni nada de eso. Fíjate, tengo casi peor recuerdo de cuando trabajaba en la empresa, porque es que, y no es porque nos trataran mal, sino porque eran
muchas horas, muchas horas. Eras una cría y ibas en verano a las 6 de la mañana y salías a las 2 y volvías a las 4 y terminabas a las 8. No, lo que pasa es que muchas veces, claro está, que te produce estrés, pues que tienes 4 hijos, los tienes que atender y la faena, y claro que te produce estrés. Pero al eso de decir, ay, es que no puedo aguantar, es que me pongo mal, es que no, lo llevaba con mucha valentía. Es que tenías que estar, era casi allí siempre, que era la diferencia de hacerlo en tu casa y te podías ir a gimnasia, te podías ir a tomarte un café, te podías ir, nada más que nos faltó la cultura de cuando en casa, de haber la manera de que el jefe o quien fuera te hubieran arreglado las cosas. A ver, pues padecer soledad y depresión no, pero muchas veces pues me he sentido, pues eso, agobiada. Eso sí. Nunca me he sentido triste. Te ponías la radio y a trabajar. Ansiedad, mucha ansiedad. Faltaba tiempo. Tenías siempre 100 cosas que hacer y nunca terminabas con todo y siempre estabas liada. No te podías ir de vacaciones porque justo entonces tenían ellos mucha faena y no te podías ir de vacaciones. No ganabas suficiente tampoco para irte de vacaciones porque nunca era el sueldo como trabajar en una empresa con tu sueldo. Unos meses ganabas bastante, otro vez tenías que ir guardando cuando ganabas bastante para los meses que estaban flojos. Pues cambiaría el haber entrado a una empresa después de haber trabajado, después de haberme casado. Sí, eso sí, porque por el motivo de la jubilación, está claro, porque no nos reconocen los años que hemos estado trabajando, cotizando, me refiero. Y de hecho digo que si hoy fuera, no me saldría. Porque al fin y al cabo, luego en casa lo llevas peor, porque luego tienes hijos, tienes que trabajar porque tienes que trabajar. Y entonces, pues es peor, porque si hubiera estado en la empresa llegas, trabajas, te sales y ya no tocas un zapato. Lo que en casa era la familia y calzado por otro lado. Hombre, pues claro, pero eso ya cuando lo pensé ya no tenía arreglo. Cuando lo pensé dije, si yo era, pero como todas. Con mucha, no sé, mucha añoranza. Yo aquella etapa de la vida de mi madre y de nosotros, a mí me gusta mucho. La recuerdo y de hecho por eso estoy aquí, por recordarla a ella y hablar un poco por ella para que se sienta mi madre muy bien. Además no me da ningún perjuicio ninguno. Era necesario para vivir el día a día y más que para vivir el día a día era el esfuerzo que mi madre y mi padre hacían para llevarme a mí de vacaciones, que es muy duro decirlo, pero es que es así. Yo, como os he dicho, yo nací enferma, entonces a mí el médico, la mayor recomendación que le daba a mis padres era que cuanto más tiempo pasara en la playa, mejor estaría. Y mis padres, trabajaba mi padre solo y éramos 5. Entonces yo creo que la mayor causa de que mi madre trabajara tanto y mi padre y todo era yo. Entonces yo la recuerdo muy bien, muy orgulloso de mis padres. Y gracias a mi ayuda de tarea, pues ellos han podido estudiar. Con la ayuda mía, pues hemos sobrevivido los dos muy bien. No les ha faltado de nada a mis hijos. Que por cierto a mí me gustaba mucho la máquina. O sea que tengo buenos recuerdos de eso porque ha sido, siempre lo decía, si tuviera que volver a trabajar, volvería a ser aparadora porque me gusta. O sea, me gustaba mucho coser. Tampoco lo he pasado mal, ¿me entiendes? Porque he sido libre, pero a mis hijas les dije, el puesto de trabajo no lo dejéis jamás, que me pesa haberlo dejado yo, el puesto de trabajo porque te da eso, más. Dejas allí y sigues en casa, pues sería mejor seguir allí, ¿no? Pero bueno. Las mujeres que antes no nos valorábamos, Las mujeres antes era trabajar y trabajar y trabajar y no nos valorábamos. Y ahora que os valoréis, lo poco que hagáis que lo valoréis.
porque es que si no, no lo valoran, ¿eh? Es que es así. Tampoco lo llevábamos mal, entonces también lo veíamos hasta muy bien. Sé que era economía sumergida, que no lo reconocía nadie, no estaba muy bien pagada porque tenías que trabajar muchas horas y sábados y domingos y todo para poder sacarte, pero bueno, pero gracias a eso lo veíamos tan normal porque era para avanzar, para hacerte con un piso, para criar a tus hijos bien, porque los sueldos tampoco eran muy bollantes. Sí que la economía estaba más baja, que también se podía pasar con menos, pero había que trabajar horas extras, como si dijéramos. Explotación, pues de alguna manera, ¿para qué nos vamos a negar? No les éramos rentables, pero nos necesitaban. Si nosotras, en un momento dado, en vez de estar cada una en nuestra casa, hubiésemos estado en empresas para podernos unir y decir, no, hasta aquí, esto, en vez de ponernos ellos los precios, poner nuestro salario nosotras y poder defenderlo. A ver, pues sí, la verdad es que es explotación, porque no te pagan lo que te tienen que pagar en realidad. O sea, te exigen, pero no te pagan lo que te tienen que pagar. Yo he cosido hasta muestras aquí en mi casa. Y por el mismo precio que me pagaban un par de zapatos normal y corriente. Pero se aprovechaban de que cada una estábamos en nuestra casa, estábamos desunidas por cada una estar. No vas a tocar de casa en casa a ver cómo estaba una y otra, podías juntar a 4 o 5, ¿no? Entonces, se aprovechaban de eso y que nos hacían falta, y cada una tenía una situación en su casa. Es que cada casa era un mundo y tenía que trabajar sí o sí, y lo primero que te decían, pues no quieres faena, pues se la llevamos a otra. Y entonces te encontrabas débil ante eso, no podías moverte, pues sabes que te quedabas sin trabajo y te hacía falta. No lo percibía así, ya te digo. Tampoco como casarte y dejar el puesto de trabajo, tampoco yo me salí tan contenta. Dice mi jefe, te vas, no lloras ni nada porque te vas. ¿Sabes lo que le contesté? Mira, si éramos tontas, lloraré si tengo que volver. Y no volví, pero en casa lo hacía, o sea que fue horrible. Se quedaba lo mismo, estabas explotada dentro de la fábrica o fuera de la fábrica, es que daba lo mismo que estuvieras trabajando dentro que fuera. La explotación era la explotación, no... Pero no lo percibía yo como ahora te das cuenta cuando vas sabiendo más cosas y ves y dices, ¿cómo éramos así las mujeres? Pero en todo, cómo nos educaron en que tú te casabas, te ibas a tu casa y a cuidar a tus hijos y cuanto más tengas mejor. Estábamos así estructurados, la sociedad, la religión, lo que fuera, pero ya era eso y lo veíamos así. No te hacían contratos, cosías y si no querías, otra llamaban, o sea que tú no quieres venir, pues hay otra, hay miles. La verdad es que no se me pasó por la cabeza tampoco porque sabía que no lo iban a hacer. Pero no se lo planteé, la verdad. No, la verdad es que no. 2 o 3 veces les pedí que me dieran de alta y no, ni como falso autónomo. Yo no reuní las condiciones para que me hicieran ni como falso autónomo, no había manera. Y sí, yo que creo que si en aquella época todos hubiéramos puesto un poco más de nuestra parte, de denunciar a los que nos explotaban pues yo creo que en aquella época que había bastante movimiento sindical y todo hubiéramos hecho algo, pero tienes miedo, dependes mucho de esos ingresos y tienes miedo de exigir y entonces te quedas sin ninguno, por lo tanto te callabas. No, nada. Había movilizaciones cuando pedíamos la subida, o sea, cuando los convenios, cuando había que gestionar los convenios, entonces sí que había movilizaciones, pero nunca en esas movilizaciones que iba yo también a lo mejor, y no decían
hay que reclamar no. Sí que ya se hablaba que era ilegal la faena, la economía sumergida estaba haciendo daño a la sociedad, pero como a nosotros nos venía bien la economía sumergida, tampoco protestábamos por eso. Y no, yo creo que no existían esas movilizaciones de reconocimiento de la economía sumergida. Vamos, que yo sepa. Pero si lo primero que estabas ilegal, ¿cómo vas a ir a sindicatos? Entonces, si el sindicato entraba, pues estábamos en las mismas. La empresa se ponía contra ti. Eso tenía que ser de mucha gente, de todo el pueblo. Si todo el pueblo no se hubiese puesto en pie, esto no hubiera pasado. ¿Se había hecho zapato o no se había hecho zapato? Una cosa o la otra, pero se había hecho zapato en condiciones, legal. Pero así, ¿qué hacemos? Si tú dependes de una cosa, piensas que hay que proteger esa cosa como sea, aunque sea clandestinamente. Es decir, pero si tú tienes una seguridad en tu vida, que aunque tú reclames o tú pidas o tú hagas, sabes que vas a seguir segura, eres más valiente que cuando estás dependiendo de esa clandestinidad y de esa... ¿Me explico? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Hombre, por supuesto, claro, pero ya lo sabíamos, ya se sabía, no es que... Pero claro que debería de haber estado cotizado y mirado, pero no te engañaban, realmente no te engañaban, tú sabías lo que hacías, esto es así, y en la mayoría de las casas había. Bueno, yo creo que sí, si se hiciera muy bien, pero lo veo difícil, que el sector del calzado reconozca la faena que se hacía en casa, porque ellos a lo mejor, vamos, también hicieron mucho dinero, porque se hacían las fincas y se hacían casas con el dinero que todos ganábamos, no solo ellos, porque si ellos ganaban dinero, nosotros aportábamos a esas ganancias. Pero no creo que estuvieran por la labor, si entonces se reclamaba de casa, pues cogían y a lo mejor te la quitaban, digo yo, no sé. Pues hombre, yo creo que deberían de espabilarse todas y exigir un poco que se reconozca su trabajo y que se reconozca que están ahí y que son personas y que tienen sus derechos. Pues la verdad es que yo ahora mismo, a la hora de jubilarme, tengo cotizados bastantes años, pero hay otras muchas mujeres que no lo tienen, entonces pienso que eso sí que podían regularlo o reconocérselo para que pudieran tener una pensión el día de mañana. Pero deberían de tener ahí un acuerdo y llegar todos a un acuerdo y encontrar una solución para todos, que se beneficie todo el mundo. Pero claro, no tenemos derecho a nada, hemos sido las mujeres explotadas, o como se quiera decir, a lo mejor no es esa la palabra, nos retiraron de las empresas y nos dejaron en las casas y hacían lo que querían. Nosotras, como necesitábamos, trabajábamos y ya está. Ya está, no hay más. Es lo mismo. A ver, pues a razón de eso, pues siento que es una contradicción, porque en ese momento te sientes satisfecha de ver de que tú estás aportando algo a la casa extra. Porque claro, los sueldos ya se sabe cómo son, y más los de los zapateros, que no ni tienen dobles ni nada de nada. Entonces, pues claro, te sientes bien, pero ahora te quedas pensando y dices, madre mía, el día de mañana es que no voy a tener nada. O sea, voy a tener que depender de lo que cobre mi marido. Y bueno, pues ya veremos a ver lo que pasa. Nosotros no nos hemos ido nunca de vacaciones. Nosotros no hemos tenido sábados ni domingos. Hemos tenido lunes a domingo y domingo a lunes. No hemos tenido ni vacaciones. A lo mejor algún día muy extraordinario te ibas a tomar algo. Algún día, pero de irse a comer, celebraciones, así todas las semanas y eso. ¿Cómo se sentía? Pues había días que lo llevaba bien y había días que le daba rabia, porque mi madre, que era muy alegre, pero aunque le diera rabia te lo decía, a ver, ¿por qué tengo que depender yo de este hombre? Si yo trabajo como este hombre igual. Pero no, lo llevaba muy bien. Como en la fábrica, no, ya te digo, las mujeres
que no éramos rentables. Enseguida quitaron los guarnecidos, los pusieron fuera, la faena a la casa, pero todo el mundo ha trabajado en la casa, ¿eh? Para una que no haya trabajado por circunstancias que... Pero las vecinas, los otros, todos. En todas las casas hacían zapatos. De una manera o de otra hacían. Se hacía porque entonces había muchísimo trabajo y se hacía, pero es que hoy habrá menos, pero también se hace, ¿eh? Todavía vemos los repartidores, porque conocemos los coches y vemos en la casa que van a dejar faena. Pero es que es así la vida. La vida está montada así y si no te colocan y necesitas y quieres trabajar, pues tiene que ser así. Ahora no, creo que sí, creo que aún hay gente que se dice que sí que van con las tareas a las casas, pero no, yo no te sé decir. Las empresas de Almansa siguen derivando trabajo a las casas, sí, eso se sigue. Pues claro que sí. Sí, actualmente sí, y el que diga que no miente. Actualmente estoy segura, no, segurísima, que sigue todo igual. A menor escala, puede ser, pero sí que existe, yo lo sé, es cierto que existe. No voy a decir nombres porque eso sí que no procede, pero estoy segura que sí que existe. Y en más de un sitio y de dos. Yo veo a la misma gente, o sea que sí, claro que se da. Pues yo conozco algunas amigas que aún siguen haciéndolo y sí que lo reconocen, pero como ya son mayores y tampoco los años que les queda por trabajar van a cubrir esos años de cotización, pues siguen haciéndolo en casa. Lo que más encarece el zapato es el guarnecido, porque el guarnecido es lo más manual. Entonces ellos encontraron una solución en encerrar todos los guarnecidos de las empresas y dejar que lo hiciéramos en las casas. Les salía muy bien. Si no tienen que pagar seguros. Pues yo lo pienso porque se ahorraban bastante dinero. Les salía bastante más económico el hacerlo así. De hecho, hoy siguen haciendo y pienso que lo hacen por eso. Claro está, es que lo hacen por eso. Aunque lo sabíamos, pero lo hacíamos por ganar. Pero por supuesto que no me parecía bien, ni hoy día ni entonces. Siempre, para mí he considerado que no lo han pagado como se merecía, lo pagara. Pues por lo de siempre, porque les salimos más baratas estando en casa, no tienen que pagar seguridad social, pagan los pares más baratos, por eso, por el dinero pienso siempre. Yo creo que la faena en casa en este pueblo ha sido lo que ha levantado a Almansa. Hombre, a muchas familias sí. Porque sea, los sueldos no eran muy eso. El sueldo del zapatero nunca ha sido un gran sueldo. Entonces, si no hubiese sido por la tarea que se decía, había casas que no hubieran podido tener, como nos pasó a nosotras, casa en el campo, coches, luego siempre bien arreglaicos, o sea... Y como nosotros. Prosperar, claro. Que tampoco es que hemos sido ni tenemos grandes. No, que mi casa de campo era normal, un campico y mi casa del pueblo pues es una casica normal. Pero es un poco vivir una miajilla más desahogado. Claro. Y Almansa ha salido a flote gracias a la fábrica de calzado y a la gente que hemos trabajado fuera, ¿sabes? Se ha movido mucho dinero, el comercio funcionaba, los garajes funcionaban porque como entraba dinero. Lo que pasa es que era ilegal, pero hemos intentado de que fuera legal, de que ellos nos pagaran la mitad de la seguridad social y nosotras pagar la mitad. Pero jamás, siempre eres joven, ya veremos, ya llegará, ya veremos, pero nunca llegó. Sí, si eso ha sido siempre y será mientras el mundo sea mundo. Tiene que haber trabajos precarios para que otros ganen y otros tengan. Tiene que haber siempre trabajo que no esté bien pagado para que otro tenga. Yo no sé cómo explicar esto, pero que esto seguirá siendo mientras el mundo sea mundo. Eso que dicen que no sabían que habían... Es mentira. Lo sabían los sindicatos, lo sabían las empresas, lo sabían
Vamos a ver, y es que a ver si quieren venir los inspectores, estaban viendo que día sí, día no, o sea, por todas las casas estaban las bolsas y se transparentaban en las bolsas los zapatos como que lo estaban llevando a las casas. Sí que había, de vez en cuando venían inspectores y veían, pero algunas veces hacían la vista gorda, igual que ahora. A lo mejor hay un chivatazo y van, pero en otras ocasiones pues hacen la vista gorda y dices, bueno, no. Pero claro, joden siempre al pequeño, al grande nunca lo joden, que es lo que pasa, pero bueno, no sé. Y eso estaba ahí, lo que pasa es que si lo quitaban, si eso se quitaba, ¿cómo había quedado Almansa? El zapato había que facturarlo, si no le llevan a las mujeres otra vez a ponerlo guarnecido, las empresas van a ponerlo. Es que nos metimos ahí en un bucle, nos hemos metido en un bucle que aún se seguirá, que es muy difícil salir, ¿eh? Muy difícil. Esto no va por buen camino, el calzado, a mi parecer. Hombre, porque vamos a ver, pienso yo, pero vamos a ver si aquí todo el mundo que estábamos, si es que por las calles toca las casas con las bolsas bajas, sube, pero es que vamos a ver, y vas a la empresa y ¿quién te cose los zapatos? ¿Tú crees que si le cosen un guarnecido que le hace un IVA de tanto, todo lo que facturan al final, que meten en caja, ¿tú crees que es eso? Es que estaba blanco y en botella. No, pienso yo que no se ha querido por no perjudicar a todo el sistema. Pero es que ha sido así. Que no somos nosotras las culpables por haber. Nosotros ha sido una supervivencia que hemos tenido que. Teníamos que pagar y teníamos que comer, teníamos que vivir, no sabíamos hacer otra cosa. Pero aquí hay un sistema montado que no hay nadie culpable, pero está así, pienso. Esa es mi opinión, ¿eh? Pues, ¿cómo lo veo? El futuro. Yo tampoco sé ahora cómo funcionan, pero lo veo mal porque cada vez están cerrando más fábricas y cada vez están haciendo más reducciones de plantilla. Y no sé, quedan pocas fábricas entonces, no sé si llegábamos a casi 100 fábricas que habían en Almansa cuando yo iba a la fábrica. Pues ahora han ido cerrando cada vez más y a día de hoy no sé si quedarán 8 o 10 fábricas, no quedan más, o menos, te digo. Creo que 5 o 6 y no sé cómo lo hacen. Pienso que tratarán de aguantar y de subsistir, pero yo creo que la economía sumergida en la faena de casa no es tal porque no hay tanta faena ya. Que por todo lo que hemos luchado antiguamente ahora lo estamos perdiendo. Lo que hemos conseguido antes ahora se está perdiendo. Y va a llegar un momento que yo creo que de la forma que está la cosa, cuando las que somos mayores ya no trabajemos, no sé si va a haber gente trabajando, porque a la gente no le interesa enseñarse para ganar 4 perras. Es lo que yo pienso. No sé. ¿Tú ves que hay gente joven trabajando para el calzado? Poca. Relevo generacional, yo creo que muy poco. Creo que muy poco. Hay algunos, pero creo que muy poco. No sé si más adelante, porque, por ejemplo, nuestra generación, nuestros hijos han estudiado. Yo, desde luego, no quería que mis hijos siguieran en el calzado por nada del mundo. Mi mayor alegría es eso, que no tocaran un zapato. No porque yo no fuera feliz, sino porque no lo vi una profesión boyante. Yo lo vi como que podías vivir de la profesión, podías vivir de los zapatos, pero no tener grandes proyectos de tu vida. Entonces, yo preferiría que trabajaran en otras cosas. Yo creo que va un poco en declive, ¿no?, esa profesión aquí en Almansa. Y bueno, yo creo que en Almansa y en general, porque yo he estado dentro de una empresa de calzado muchos años y yo lo he visto cómo ha ido para abajo y no sé si algún día llegará esto a remontar, pero yo lo veo un poco mal, la verdad.
y ahora es que no, está todo también muy mecanizado, todo muy de máquinas, automáticas, quiero decir, y eso quita la especialidad de la mano de obra, la disminuye. Somos gente muy alegre y positiva, entonces creo que podemos salir adelante si queremos. Pero también veo y considero que un cursillo de calzado de 3 meses no puede solucionar nada, entonces creo que necesitan gente más preparada y gente con más cultura en el sentido del calzado, y no un cursillo de 3 meses, sino un cursillo de 1 año, de 2 años, una preparación, por los planes de empleo, pues que sean cursillos de calzado, de lo que tengan que ser, pero claro, yo es que no soy político, no soy quien para juzgar ni para decir lo que... pero considero que sí que se lo deberían de plantear, para en un futuro que Almansa pudiera estar preparado para lo que puede llegar y que todo pudiera ser mucho mejor para tanto el empresario como la gente, que pudiéramos vivir con otra soltura y con otros conocimientos.